Volvemos a Noticias 24. Si bien aún no existe un anuncio oficial, el gobierno decidió extender el IFE laboral hasta septiembre y con foco en las mujeres. Para profundizar en esta y otras materias nos acompaña la diputada Gael Jomans, parlamentaria de Convergencia Social e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Diputada, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Diputada, comenzar por el IFE laboral, una de las medidas quizás que ustedes conversaron ayer con el ministro de Hacienda, esta extensión del IFE laboral, ¿por qué es tan importante? Y puntualizarlo en las tres rangos, podríamos decir, en tanto en edad, que son los mayores de 55 años, los jóvenes y sobre todo las mujeres. ¿Por qué es tan importante? Bueno, lo primero, esto está dentro de un anuncio para responder a las necesidades más urgentes que está presentando la ciudadanía respecto a las consecuencias que deja la pandemia. Dentro de eso, la extensión del IFE laboral enfocado respecto al empleo femenino tiene que ver también con que las principales consecuencias económicas de la pandemia las han sufrido las mujeres en nuestro país. Por eso mismo, dado que se ve, ¿cierto?, la disminución del empleo femenino, era importante también dar una señal para poder reactivar la economía, pero teniendo un especial énfasis en que es importante la contratación de las mujeres y por lo mismo aumentar el empleo en dicha población. Y por otro lado, también tiene otro enfoque que tiene que ver con aquellas personas que son mayores de 55 años, que si es que están en situación de cesantía les es muy complicado encontrar trabajo porque el mercado laboral les genera dificultades también. Tenemos casos de profesionales, ¿cierto?, que a lo mejor han trabajado por años en algún empleo y que fueron despedidos y que por lo mismo les cuesta muchísimo encontrar trabajo, tendiendo la situación, como ya decía, del mercado laboral. Eso está dentro de los anuncios, no son los únicos anuncios, hay otras materias que también van a ser abordadas y que espero también respondan en ese sentido a las principales urgencias. Otras materias, por ejemplo, de lo que se ha ido conociendo, diputada, ayuda a las pymes, sobre todo endeudamiento, muchas pymes que recibieron o se acogieron a los FOGAPE, todo durante la pandemia, pero muchos los tienen que pagar ahora y obviamente la situación no es fácil. Inversión pública, importante, inversión pública para empujar que la economía siga andando. El seguro de cesantía, ¿también se van a aplicar cambios al seguro de cesantía? Así es, eso yo diría que incluso es un tema que tiene que ver con una mirada más a largo plazo. Cuando tengamos situaciones parecidas a las que vivimos en la pandemia, en que muchas personas están en cesantía, nos dimos cuenta también que el seguro de cesantía no daba el ancho, que a pesar de tener contratos incluso formales, las personas no podían acceder, ¿cierto?, al seguro de cesantía, o inclusive también se lo planteamos al ministro de Hacienda, es importante que el seguro de cesantía funcione como un marco de protección que da el Estado a todas las y los trabajadores, independiente de la situación, ¿cierto?, a lo mejor de formalidad, de estabilidad laboral, porque ¿diputada? Entendemos que las situaciones pueden ser complejas. Sí, justamente en ese aspecto, lo que se busca es que funcione, por ejemplo, como funcionó en el caso de la Ley de Protección del Empleo, que sea un seguro de cesantía más flexible, que llegue más fácil, que llegue a más personas, que se amplíe en este caso y podría ser la modificación, que usted lo mencionaba, incluso a trabajadores que no estén formalizados. Así es, ese es el objetivo, el poder reducir los requisitos para ampliar la población que pueda hacer uso del seguro de cesantía como un mecanismo de protección del Estado. A ver, esto puede, porque lo ha dicho varias veces el ministro Mario Marcel, que esto no compite con el quinto retiro, pero inevitablemente, lo hemos conversado otras veces, diputada, incluso en el IFE universal, terminan las propuestas corriendo por carriles paralelos. ¿Cree que usted que esto puede frenar el quinto retiro, más allá de la intención del gobierno, que dice esto no busca frenarlo, pero muchos parlamentarios, muchos colegas suyos han señalado que están esperando medidas del gobierno para decidir sobre el quinto retiro? Es que, por cierto, que hay también una respuesta con la propuesta del quinto retiro hacia quienes buscan soluciones económicas inmediatas, que tienen urgencia y que por lo mismo parte de la medida económica viene a responder esas urgencias, por ejemplo, para las pymes o con esta visión a futuro respecto al seguro de cesantía. Ahora, por cierto, hay deudas y también necesidades que no va a responder este paquete económico, que se requieren reformas más profundas para poder hacernos cargo de ellos.
sea, la delegitimación que tiene actualmente el sistema previsional en nuestro país también tiene que ver con una de las razones que cala en aquellos que están a favor del quinto retiro para seguir impulsándolo. Y en ese sentido, nuestro gobierno va a impulsar una reforma que se encamine a terminar con las AFP, y eso al menos es una cuestión ya decidida y que se debe impulsar. De hecho, en el mes de abril se va a realizar un diálogo social y político que involucra a distintos actores para poder desde ahí impulsar una reforma al sistema de pensiones en nuestro país. ¿Usted cree que puede generar algún cambio en la adhesión al quinto retiro el paquete anunciado que va a anunciar La Moneda? Yo esperaría que los parlamentarios pusiéramos urgencia en ese sentido a las medidas económicas del gobierno, porque van a generar un impacto inmediato. También está incorporado, por ejemplo, el tema de las becas BAES para poder responder también a esa demanda, la movilización que levantaron los estudiantes, y por lo mismo es importante que pongamos las urgencias ahí. El quinto retiro en ese sentido va a seguir discutiéndose, pero yo esperaría de los parlamentarios que pongamos los objetivos y la profundidad de las transformaciones por delante, no seguir parchando un derecho social con otro derecho. En este sentido, no seguir parchando a lo mejor necesidad en materia de salud, en materia incluso de vivienda, que le planteamos al ministro. Es necesario poder tener un anuncio en materia de vivienda que se haga cargo del programa, que también se haga cargo de las necesidades de las personas, porque tenemos una crisis habitacional tremenda en el país de la cual también hay que hacerse cargo. Pero responder desde el Estado, desde la protección, y no, ¿cierto?, desde los ahorros de los jubilados. Diputada, me imagino que esta pregunta más de alguna vez se la han hecho. ¿Por qué usted apoyó los primeros 4 retiros? 3 al final se llegaron a las personas, y en este caso está en contra. Sobre todo se lo pregunto respecto al cuarto, que se votó en el mes de diciembre. Ya el gobierno 3 meses después se manifestaba en contra de este quinto retiro, que en la práctica sería el cuarto. En 3 meses la situación económica, si uno revisa en términos de empleo, de ingresos país, de crecimiento, no ha cambiado mucho. Bueno, yo ahí tengo una salvedad. Creo que es importante que, de hecho, que desde el Ministerio de Hacienda también nos puedan mostrar cuál es la situación económica en la que se encuentra el país. Y en ese sentido hemos visto también el alza del precio de bienes que son de consumo básico. Hablo del pan, del aceite. Sí. Y el problema es que efectivamente con un nuevo retiro, a pesar de no ser la única razón de la inflación, sí puede aportar a seguir aumentando los precios. Entonces creo que ese es un factor que tenemos que también tomar en consideración los parlamentarios. Pero mi razón más de fondo tiene que ver con que teníamos un contexto en donde estábamos bajo un gobierno que tampoco pretendía hacer reformas, ¿cierto?, que tengan la profundidad que se demanda. De hecho, dicho sea de paso, luego de que no avanza el cuarto retiro en el Congreso, en esa oportunidad el gobierno presentó el proyecto que tanto le habíamos insistido, que era eliminar las exenciones tributarias, pero recién en el mes de enero, una vez que ya se había terminado el debate del quinto retiro, y así poder contar con esta pensión universal básica, que fue un tema que de hecho se aprobó unánimemente, que era parte de nuestro programa en ese entonces del candidato presidencial, que hoy día es presidente Gabriel Boric. Diputada, este proyecto que presentó hoy día, que ayer lo anunció el diputado Eduardo Durán, del retiro de $1.000.000, tampoco le hace sentido. Él decía que retirando ese monto, o incluso menos, que él pensaba que en promedio se retiran entre 500 y 600 mil pesos, que se aprobaba la idea de él, podría tener menos efecto inflacionario. ¿Usted tampoco le hace sentido una propuesta como esa? Mira, nosotros no hemos cerrado puertas al debate ni a la discusión, por eso aprobamos también la admisibilidad del proyecto, pero la verdad es que no es la forma de responder hoy día a las deudas que tiene la ciudadanía, que son deudas que se arrastran por años, ¿cierto? O sea, cuando hablamos lo que te mencionaba, la crisis en materia de vivienda, la crisis en materia de salud, creemos que podemos también tener propuestas distintas y no siempre estar porque los ahorros de las pensiones vayan a pagar esas deudas, que son materia de otros derechos sociales. Lo que queremos es que el Estado por fin demuestre que se puede hacer cargo, desde la protección y desde la garantía estatal, hacerse cargo de los derechos sociales. Eso es lo que queremos, ese es nuestro programa de gobierno, y yo esperaría que los parlamentarios que se dicen que apoyan al gobierno, apoyen sus propuestas también. ¿Cree usted, diputada, que este quinto retiro dice mucho que puede ser la gran prueba de fuego para el ministro Marcel? ¿Cree usted que puede ser así? Bueno, yo la verdad es que creo que este gobierno no va a estar exento, ¿cierto?, de dificultad. Esta va a ser una de ellas, sin duda. Yo esperaría también que el diálogo que se ha generado y que el ministro también ha propiciado a generar con quienes somos parte de la Comisión de Hacienda, nos juntamos todos los días lunes por algo, ¿cierto? Y es para poder tener unidad.
y esa unidad, en donde hay voluntad por parte del ministro a construirla, también debe haber voluntad de la y los parlamentarios a generarla. Y yo espero que podamos también sobrepasar esta dificultad que estamos llevando a cabo, porque sin duda cuando tenemos diferencia entre lo que opina el gobierno y opinan los parlamentarios y lo que se va aprobando en el Congreso, obviamente que va a generar problemas también para implementar el programa de gobierno del presidente. Entonces, yo esperaría que ese sea el camino, ¿cierto? Y en eso yo veo que el ministro de Hacienda está tomando un liderazgo que escucha y que además es el cariz que tiene este gobierno, un gobierno que no se cierra en sí mismo, sino que escucha e incorpora. ¿Va a costar persuadir justamente a parlamentarios de su sector, también del socialismo democrático, en que vayan en contra del quinto retiro, siendo que ustedes apoyaron los otros 4? ¿Cuesta esa figura pasarse un poco al otro carril, diputada? ¿Va a costar? ¿Eso puede ser también jugarles en contra? Mira, a mi juicio, creo que quienes somos hoy día parlamentarios de gobierno tenemos mejores condiciones para proponer salidas distintas a las necesidades. Entonces, en eso yo esperaría que también seamos coherentes con la visión que tenemos en materia de derechos sociales. Si queremos, y nos decimos, o se dicen más bien algunos que son socialdemócratas, en mi caso yo vengo de una raíz ideológica distinta, pero que también creo en un programa que propenda al estado de bienestar, de protección de los derechos. Lo que ocurre en esos países es que el Estado se hace cargo, hay seguridad social, hay un piso que se hace cargo, ¿cierto?, de la institucionalidad pública de entregar pensiones dignas. Eso es lo que quiero en mi país, y yo esperaría que los parlamentarios que nos decimos estar en esta misma vereda, impulsemos eso. Y para eso, claro que rema en contra el seguir impulsando la idea de la capitalización individual, de que los fondos son individuales y de que queremos un sistema previsional que solamente que cada uno la rasque por las suyas. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Cada uno ahorra, ¿cierto? Pero no hay seguridad social. Debemos avanzar hacia la seguridad social. Y eso no quiere decir expropiación, eso no quiere decir que le van a quitar los fondos ni que se va a considerar, que no se va a considerar, ¿cierto?, las cotizaciones de y los trabajadores. O sea, nosotros partimos de esa base, esas son las bases de nuestra propuesta, y yo esperaría que y los parlamentarios empujemos eso, ¿cierto? Porque en partir los primeros días sosteniendo una idea que, claro, podría ser asimilable en un gobierno distinto, en un gobierno neoliberal que no daba la posibilidad de entregar ayuda económica, era una situación distinta. Hoy somos diputados de gobierno, tenemos otras alternativas y debemos también hacernos cargo de eso. Diputada Gael Llomas, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.